Es un misterio que ha perseguido a Hollywood durante más de 40 años, una historia tejida con belleza, fama y tragedia ensombrecida por preguntas que nunca han encontrado la paz. En una fría noche de noviembre de 1981, la actriz Natalie Wood, una de las estrellas más radiantes y queridas de Hollywood, desapareció de su yate frente a la costa de la isla de Catalina. Horas después, su cuerpo fue descubierto a la deriva en el oscuro Pacífico vestido con una chaqueta roja y un fino camisón. Solo tenía 43 años. El mundo estaba atónito. ¿Cómo pudo alguien tan adorado, tan lleno de vida, tener un final tan solitario? El informe oficial lo calificó de ahogamiento accidental, pero casi de inmediato empezaron a susurrarse rumores de algo más oscuro. Los ojos se volvieron hacia todos los que estaban a bordo aquella fatídica noche, su marido el actor Robert Wagner, su compañero de reparto en Brainstorm Christopher Walken, y el capitán del yate, Dennis Davern. Los tabloides estallaron con rumores de celos, traición y discusiones fuera de control. Sin embargo, la verdad, fuera cual fuera, parecía haberse hundido con Natalie en las profundidades del Pacífico aquella noche. Durante años, Robert Wagner guardó silencio, repitiendo únicamente que había sido un terrible accidente. Pero la inquietud en torno a la muerte de Natalie nunca desapareció. Con el paso del tiempo aparecieron nuevas pruebas y la nube de sospechas se hizo más pesada. Los detectives reabrieron el caso. Los periodistas indagaron más. Los admiradores de la pareja de oro de Hollywood empezaron a preguntarse qué había pasado realmente en el barco. Ahora, a sus 95 años, Robert Wagner ha hablado por fin con voz frágil pero decidida. Después de más de 4 décadas, ha roto el silencio que le ha perseguido como una sombra, revelando lo que él afirma que es la verdad sobre aquella trágica noche. No se trata de una confesión de culpabilidad, sino de una revelación que modifica nuestra visión de uno de los misterios más perdurables de Hollywood. La noche del 28 de noviembre de 1981 había comenzado como una tranquila escapada a un viaje de fin de semana para 2 de las estrellas más brillantes de Hollywood y un pequeño círculo de amigos. Natalie Wood, Robert Wagner y Christopher Walken embarcaron en el Splendor, su yate privado, rumbo a la isla Catalina. Para el mundo, eran la realeza de Hollywood, glamurosos, elegantes y aparentemente inquebrantables. Pero detrás de esa fachada impecable, hacía tiempo que se estaban formando grietas. Natalie Wood era famosa desde la infancia, conocida por sus luminosas interpretaciones en West Side Story, rebelde sin causa y esplendor en la hierba, había crecido ante la mirada de las cámaras. Sin embargo, en su fuero interno, era una mujer atormentada no solo por las presiones de la fama, sino también por un profundo miedo al agua. Fue este mismo miedo el que hizo que su ahogamiento pareciera imposible a quienes mejor la conocían. Robert Wagner, su marido, había sido a la vez su gran amor y su mayor desamor. Su relación, que se remonta a los años 50, estuvo llena de pasión y volatilidad, 2 estrellas unidas por la devoción, pero divididas por el orgullo. Cuando Brainstorm unió a Natalie con el joven y magnético Christopher Walken, no tardaron en surgir rumores de tensión. Los celos de Wagner, aunque a menudo tachados de inofensivos, se convertirían en el centro de innumerables teorías. Según el capitán del yate Dennis Davern, la velada empezó de forma agradable, cena, copas, risas. Pero a medida que avanzaba la noche, las botellas de vino se vaciaron y los ánimos se caldearon. Las palabras se agudizaron entre Wagner y Walken. Más tarde, Davern afirmó que Natalie intentó apartarse de la discusión y desapareció en la parte trasera del yate,
y que esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Pasada la medianoche, su cuerpo fue encontrado a menos de 1 kilómetro de The Splendor. La noticia conmocionó a Hollywood. Natalie Wood, la mujer que había sobrevivido a la fama, al desamor y a la reinvención, había desaparecido. Según la versión oficial, había intentado asegurar el bote, resbaló y cayó al agua fría. Pero incluso en esas primeras horas, algo estaba mal. ¿Por qué nadie oyó sus gritos? ¿Por qué tardaron tanto en pedir ayuda? ¿Y por qué entre todas las personas, una mujer aterrorizada por las aguas profundas se aventuró sola en la cubierta en mitad de la noche? El informe del forense no ayudó a calmar las sospechas. En él se enumeraban los moratones que tenía en el cuerpo, marcas en los brazos, las piernas y la cara, pero no se daba una explicación clara. Se encontró alcohol en su organismo, pero no lo suficiente para explicar el misterio de cómo acabó en el mar. Robert Wagner apareció desconsolado en público, callado en el funeral, evitando preguntas y entrevistas. Christopher Walken, conmocionado por la tragedia, se retiró por completo de los comentarios públicos. El caso se cerró en silencio, se calificó de ahogamiento accidental y Hollywood siguió adelante. Pero los rumores nunca cesaron. Algunos dijeron que esa noche habían estallado los celos y que una acalorada discusión entre Wagner y Natalie se había vuelto violenta. Otros creían que Walken y Wagner se habían enfrentado por la carrera e independencia de Natalie. El capitán Davern, años más tarde, afirmaría que había oído gritos y creía que había ocurrido algo terrible, algo mucho más siniestro de lo que nadie había admitido jamás. Durante décadas, la verdad y los rumores se han enredado en la historia de la muerte de Natalie Wood. Cada revelación acerca el misterio a la superficie, pero nunca lo suficientemente claro como para poder verlo. Y ahora, después de todos estos años, con la confesión tardía de Robert Wagner agitando las aguas, una vez más queda una pregunta inquietante. No solo lo que sucedió esa noche en The Splendor, sino si la tragedia más brillante de Hollywood alguna vez encontrará realmente la paz. Sin embargo, la tragedia de la muerte de Natalie Wood se negaba a desvanecerse. Cada pocos años surgían nuevos testigos, se proponían nuevas teorías, y el misterio no hacía más que profundizarse. Para muchos, los sucesos del esplendor simbolizaban el lado oscuro de la fama, cómo la presión de la celebridad, los celos y el amor pueden torcer incluso las vidas más glamurosas hasta convertirlas en algo trágico. Y para Robert Wagner, la sombra de aquella noche nunca le abandonó. Aunque reconstruyó su carrera e intentó seguir adelante, cada entrevista, cada mención llevaba el peso de la sospecha. Pero con el paso de los años y el deterioro de su salud, Wagner decidió que por fin había llegado el momento de contar su versión de la historia. Y lo que reveló dejaría atónitos a todos los que creían saber la verdad. La noche del 28 de noviembre de 1981 comenzó como muchas otras para Robert Wagner y Natalie Wood, glamurosa, llena de risas y rodeada de amigos. Sin embargo, por la mañana esas risas serían sustituidas por el silencio, y una de las estrellas más brillantes de Hollywood se habría ido para siempre. A bordo del yate, Splendor, anclado cerca de la isla Catalina, la pareja estaba acompañada por el actor Christopher Walken y el capitán del yate, Dennis Davern. El grupo había pasado el día socializando y bebiendo, pero a medida que avanzaba la noche, empezaron a surgir tensiones que lo cambiarían todo. Las versiones difieren, pero la mayoría coincide en que se produjo una acalorada discusión entre Wagner y Wood. Walken admitió más tarde que la conversación se volvió tensa cuando Natalie expresó su deseo de centrarse más en su carrera, algo que al parecer Wagner no se tomó bien. Davern, el capitán del yate, afirmó que habían estallado los celos. Robert acusó a Walken de flirtear con su mujer.
La discusión se hizo más fuerte resonando sobre las aguas tranquilas. Momentos después, silencio. Natalie tenía un miedo de por vida al agua oscura, un miedo arraigado en una premonición infantil de que moriría ahogada. A menudo hablaba de ello con inquietud, así que cuando desapareció aquella noche, nadie podía creer que se hubiera acercado voluntariamente al bote del yate. Hacia las 7:30 de la mañana siguiente su cuerpo apareció flotando a 1 milla de distancia vestido con un camisón calcetines y una chaqueta roja. La pequeña embarcación neumática, el bote Prince Valiant, se encontró cerca meciéndose suavemente contra la orilla. La autopsia oficial dictaminó su muerte como ahogamiento accidental e hipotermia, pero rápidamente surgieron dudas. ¿Cómo acabó en el agua? ¿Por qué tenía moratones recientes en los brazos y el cuerpo? ¿Por qué nadie oyó su caída? Los testigos de las embarcaciones vecinas afirmaron haber oído gritos e incluso a una mujer pidiendo ayuda, pero la cronología era turbia e incoherente. El relato de Robert Wagner añadió más confusión. Insistió en que él y Natalie habían discutido brevemente, pero cuando se dio cuenta de que había desaparecido, supuso que se había ido a la cama. Solo más tarde, tras registrar el yate, se dio cuenta de que el bote no estaba. Mi mundo se derrumbó, dijo a los investigadores, describiendo el momento en que se dio cuenta de que Natalie había desaparecido. Sin embargo, las dudas persistían. ¿Podría una mujer tan aterrorizada por las aguas profundas haber intentado realmente abandonar el yate sola a medianoche? Durante años la tragedia permaneció sellada bajo un velo de dolor, pero en 2011 el caso se reabrió después de que el capitán Davern cambiara su versión, admitiendo que había mentido en su declaración original por miedo a la influencia de Wagner. Ahora afirmaba que una discusión entre Robert y Natalie se había vuelto violenta y que Robert había tardado en pedir ayuda. Esta revelación arrojó nueva luz sobre viejas heridas y volvió a poner a Robert Wagner bajo sospecha pública. Aunque nunca surgieron pruebas definitivas aquella noche a bordo del Esplendor, perseguiría a Robert para siempre. Fue la noche en que su mundo se hizo añicos. La noche en que el amor de su vida desapareció en las oscuras olas, dejando tras de sí preguntas que incluso 4 décadas después siguen sin respuesta. En los años siguientes a la trágica muerte de Natalie Wood, la vida de Robert Wagner se convirtió en una sombra de lo que había sido. Antes adorado como uno de los protagonistas más encantadores de Hollywood, ahora arrastraba un estigma que nunca se desvaneció del todo. La investigación oficial se cerró rápidamente calificando la muerte de Natalie de ahogamiento accidental, pero los rumores persistían. Fans, periodistas e incluso algunos allegados a la pareja no podían dejar de lado las incoherencias. Cada entrevista, cada aparición pública de Wagner parecía perseguida por la misma pregunta tácita. Robert hizo todo lo posible por seguir adelante. Volvió a actuar protagonizando programas como Heart to Heart y se presentó como un padre devoto de las hijas de Natalie, Natasha y Courtney, pero ningún trabajo podía borrar la sospecha que le perseguía. Cada vez que salía a relucir el nombre de Natalie, también lo hacía la oscura nube de aquella fatídica noche. En las entrevistas, Robert solía mostrarse estoico, pero sus ojos delataban una pesadez que ninguna actuación podía ocultar. Entonces, décadas después, el pasado regresó rugiendo. En 2011, cuando las autoridades de Los Ángeles reabrieron el caso, la etiqueta del certificado de defunción de Natalie se cambió discretamente de accidental a indeterminada. Era una palabra pequeña, pero con un peso enorme. La medida reavivó el escrutinio de los medios y la especulación pública. El capitán del yate, Dennis Davern, hizo una afirmación explosiva. Creía que la discusión entre Natalie y Robert se había vuelto violenta
y que Wagner tenía algo que ver con su muerte. Los titulares eran despiadados. Nuevas pruebas en la misteriosa muerte de Natalie Wood decían el marido Robert Wagner, una persona de interés. Para Robert era como revivir la pesadilla de nuevo. Negó con vehemencia cualquier delito e insistió en que la noche no había sido más que un trágico accidente. Pero cuanto más se defendía, más dudaba de él la opinión pública. Los amigos y compañeros de reparto que conocían bien a la pareja estaban divididos. Algunas, como Jill St. John, que más tarde se convirtió en la esposa de Robert, lo apoyaron ferozmente. Otros no estaban tan seguros. Uno de los amigos íntimos de Natalie admitió que Natalie había expresado a menudo miedo al agua y confusión por el temperamento de Robert. Corrían rumores sobre vasos rotos, arrebatos de celos y momentos de furia a puerta cerrada. Pero incluso con la reapertura de la investigación, no se presentaron cargos, no hubo nuevas pruebas que confirmaran las acusaciones, y la verdad permaneció enloquecedoramente fuera de alcance. Aún así, la renovada atención pasó factura. Wagner, ya anciano, se vio obligado a revivir un dolor que llevaba décadas intentando enterrar. En su autobiografía, Pieces of My Heart, abordó la tragedia con dolor escribiendo: «No pasa un día sin que piense en Natalie. La amaba con todo mi corazón y perderla fue el momento más oscuro de mi vida». Pero para algunos sus palabras no fueron suficientes. Las inquietantes contradicciones, el silencio ante los gritos, los moratones en el cuerpo de Natalie, el retraso en denunciar su desaparición, dejaron a la opinión pública dividida. Algunos creían que la culpa de Wagner era emocional, no criminal, la carga de un hombre que discutió con su mujer y nunca tuvo la oportunidad de arreglar las cosas. Otros estaban convencidos de que había más en la historia de lo que él había admitido. Con el paso de los años, el caso volvió a desvanecerse en el folclore de Hollywood. Sin embargo, el dolor que había detrás seguía tan vivo como siempre para la familia de Natalie, para Robert, y para los millones de personas que la habían amado en la pantalla. Se convirtió no solo en un misterio sobre lo que ocurrió aquella noche, sino en una historia sobre el amor, el arrepentimiento y el insoportable peso de los secretos que el tiempo se niega a borrar. Cuando Robert Wagner cumplió los 90, los interrogantes en torno a la muerte de Natalie Wood le habían perseguido durante más de 4 décadas. La tragedia se había hecho inseparable de su nombre, una herida que nunca cicatrizó por muchas veces que intentara explicarlo o por muchos años que pasaran. En entrevistas recientes y a través de sus memorias, Wagner empezó a hablar con una claridad que parecía diferente, más reflexiva y mucho menos reservada que antes. Ya no parecía un hombre que se defendía a sí mismo, sino alguien que estaba superando el dolor de toda una vida. «Nunca sabré realmente lo que pasó aquella noche», admitió Wagner en una entrevista con la voz temblorosa por la edad y la emoción. «Todos los días me pregunto qué habría pasado si hubiera hecho algo distinto, si habría ido a verla antes, si seguiría aquí». Esas palabras sencillas pero desgarradoras revelan la profundidad del tormento con el que ha vivido. Durante años, se le había retratado como el villano de un misterio que no tenía resolución, pero detrás de los titulares había un hombre que había perdido al amor de su vida y que nunca pudo escapar de la culpa que conllevaba esa pérdida. La hija de Natalie, Natasha Gregson Wagner, se convirtió con el tiempo en una de las pocas personas que lo defendió públicamente. «Amaba profundamente a mi madre», dijo. «Pasara lo que pasara esa noche, no fue un asesinato. Fue una tragedia». Sus palabras tuvieron peso no porque borraran las sospechas, sino porque recordaron al mundo que la historia no se trataba de pruebas judiciales o teorías sensacionalistas. Se trataba de una familia fracturada por el dolor.
Wagner pasó sus últimos años alejado de los focos con una vida tranquila y escasas apariciones públicas. Sus amigos lo describen como un hombre frágil pero tranquilo que encuentra consuelo en sus nietos y en sus recuerdos de Natalie. En sus escritos privados, confesaba que no pasaba un día sin que viera su rostro. La risa, el fuego en sus ojos, la forma en que podía dominar una habitación sin siquiera intentarlo. Ella era mi brújula, escribió, y cuando ella se iba, yo estaba perdido. En 2025. Cuando su salud declinaba, Robert habló por última vez de la noche que lo cambió todo. «La gente me ha llamado monstruo, mentiroso, cobarde», dijo en voz baja. «Pero la verdad es más simple que eso. Fui un hombre enamorado que cometió errores y he pagado por ellos todos los días desde entonces». Esas palabras, aunque no eran una confesión de culpa, tenían el peso de algo más profundo. Remordimiento, ya sea por sus acciones de aquella noche o simplemente por no haber sido capaz de salvarla. Nadie lo sabrá nunca de verdad, pero por primera vez pareció dejar que el mundo viera al hombre que había detrás del misterio, un alma vieja cargada de remordimientos, pero finalmente dispuesta a afrontarlos. Cuando se conoció la noticia de su fallecimiento, llegaron homenajes de todo Hollywood. Muchos recordaron su encanto, su carrera y su duradera historia de amor con Natalie Wood. Otros volvían a plantearse las preguntas que le habían atormentado durante toda una vida. Pero tal vez por fin tanto Robert como Natalie podrían encontrar la paz. Dos iconos de Hollywood unidos para siempre por el amor, la pérdida y un misterio que quizá nunca se resuelva del todo. Al final el legado de Robert Wagner no es de culpabilidad o inocencia, sino de humanidad. De un hombre que amó profundamente, erró dolorosamente y pasó sus últimos años enfrentando